tema usual. Y ahí ya se ve, y de hecho es un tema que empecé a discutir por casualidad. Cuando iba de viaje a Francia, había un artículo en un Scientific American, que por cierto les recomiendo mucho, si pueden leer periódicamente, la revista creo es la de más alto nivel de divulgación y donde uno adquiere una cierta cultura científica. Y hablaba, un grupo de gente hablaba sobre la posibilidad de que existieran dimensiones adicionales que no observamos todos los días en el universo. Desde luego me pareció una idea totalmente loca, absurda, como las que tienen muchas veces los físicos de altas energías, pero al leerla me percaté de que había una serie de cosas muy interesantes que decían estos señores y de las cuales yo no me había dado cuenta y que damos por hecho. Y en un momento voy a tratar de explicarles de qué se trata esto y por qué me interesé y cómo con un grupo de colaboradores, el doctor Fanisa, que es el doctor Camacho de Sevilla, planteamos un posible experimento para verificar, esto es un experimento de física nuclear, pero muy fino, para tratar de verificar si es posible o no que haya estas cuestiones raras como dimensiones adicionales en el universo. Bueno, ya ustedes están aquí de visita, ojalá se den una vueltecita para que vean todo lo que hacemos acá. Igual el Instituto de Física, la sede es ahora el Instituto de Ciencias Nucleares, donde hay montones de cuestiones asociadas ya sea con la física nuclear o con digamos, la más alta energía, con química, con nanoestructuras, etc. Pero yo les quiero hablar en realidad de mi pintura favorita, que se llama La Escuela de Atenas. No sé si ya la conocían. Es una pintura de Rafael, pintada entre 1510 y 1511. Es una pintura maravillosa, con todas las de Rafael, pero tiene una peculiaridad muy grande. Tiene un montón, muchísima gente alrededor, filósofos, científicos y demás, que están en esta Escuela de Atenas discutiendo. Pero en el centro están Platón y Aristóteles, su alumno, y si notan, Platón está apuntando la mano hacia arriba, mientras que Aristóteles apunta hacia abajo. Hay diversas interpretaciones de esto, pero la mía es que Platón, lo platónico, habla de las ideas, de la teoría, de la especulación teórica, mientras que Aristóteles, para su tiempo, digamos, está hablando, no, tenemos que basar las ideas en lo que observamos en el experimento. Entonces, precisamente lo que platicábamos al principio, esto es una especulación teórica y esta es la esencia de la física, la teoría del experimento. Entonces, ustedes seguramente aquí hablarán de física nuclear, pero como saben, la base de la física nuclear y de la ciencia moderna, sobre todo a nivel subatómico, es la mecánica cuántica. Esa es una de las bases modernas de la física, como lo es también la teoría de la relatividad, tanto la relatividad especial, donde observamos fenómenos bastante extraños, como que el tiempo no transcurre para todos los observadores en forma igual, no existe la simultaneidad, el espacio no es absoluto, las dimensiones del espacio. Y luego Einstein fue más allá y hizo una descripción que sigue siendo válida, a pesar de que han pasado casi 100 años desde su planteamiento, de que el espacio en realidad está curvado por sí mismo, que no existe fuerza realmente, sino que el espacio mismo se curva ante la presencia de las masas. Como uno puede visualizar esto es con una cama elástica, por ejemplo, donde uno pone, digamos, una bola de boliche en el centro de esa cama elástica, y luego si lanzamos una canica y pasa lejos de la pelota, donde está digamos, el agujero que se forma, entonces la desviación es muy pequeña, pero esa canica incluso puede ser capturada, puede ser desviada,
sin que haya una fuerza entre la pelota de boliche y la canica. Pero estas dos son también bases de la teoría moderna de la física, y todas estas teorías, la mecánica cuántica, la relatividad, la relatividad general, requirieron de un esfuerzo muy grande para comprender cómo es posible que nuestra experiencia diaria no coincida con estas cuestiones que observamos. Y yo de lo que voy a hablar en realidad es de una idea que es previa a las ideas de Einstein de la relatividad, pero que es suficientemente extraña, y es la del trabajo de Newton sobre la ley de gravitación universal, que es en realidad la primera teoría unificada del universo. ¿Por qué unificada? Porque por primera vez se dieron cuenta los seres humanos que las fuerzas que ocurren en nuestra vida diaria, la caída famosa de una manzana y el movimiento de la luna, los planetas, se pueden explicar exactamente con la misma teoría. Y aquí no voy a requerir de hablar de relatividad, que probablemente muchos de ustedes no han estudiado, sino simplemente de la ley clásica. La ley clásica que todos conocen desde la secundaria, de la fórmula que reconocemos como el producto de las masas y el inverso del cuadrado de la distancia, que nos explica, combinado con las leyes dinámicas de Newton, el movimiento de los planetas. Pero una pregunta que yo no me había hecho, por ejemplo, cuando iba en ese avión volando hacia Francia, es si esta ley es válida a cualquier escala. Es decir, ¿la hemos medido o no la hemos medido a escalas pequeñas, escalas grandes? Entonces yo les preguntaría a ustedes, por ejemplo, si consideran que esta ley, que sabemos que es solo una aproximación, como probablemente sea la ley de Einstein, inclusive, ¿no? Vamos aproximándonos cada vez más a la realidad. Esta es una aproximación, sabemos en qué circunstancias es una aproximación, pero cuando hablamos de campos o atracciones pequeños, es una atracción excelente, es una aproximación excelente. Entonces la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si es válida para cualquier escala. Y esa es la motivación de este trabajo, preguntarnos si es válida la ley de gravedad a cualquier escala. ¿Y por qué nos preguntamos eso? Bueno, una razón que voy a mencionar adelante es que en realidad no se ha medido la fuerza de gravedad más que en un rango relativamente pequeño. Relativamente pequeño. ¿Alguno de ustedes me podría contestar en qué rango cree que se ha medido la gravedad? Sin timidez, porque estamos nomás platicando. O sea, ¿se acuerdan del experimento de Cavendish, ¿no? Que se hace un péndulo de torsión, se mide, pues eso es una medición que puede ir de acuerdo a un metro. Le estoy ayudando, un metro. También sabemos que la luna se mueve, básicamente podemos entender muy bien el movimiento de la luna a partir de esta misma ley. Entonces, hay un rango grande, digamos, por lo menos desde 1 centímetro hasta distancias planetarias. Más allá no estamos seguros. Por ejemplo, se ve que las galaxias giran a una velocidad diferente a lo que esperaríamos de la materia que vemos en esas galaxias. Entonces no estamos seguros de que en realidad funcione esta ley a distancias más grandes. Y de hecho la teoría dominante es que existe una materia oscura en el universo. Más del 70, 80, 90% de la materia del universo no la vemos, esa materia oscura. Eso es la teoría, pero puede ser, en cambio, que no esté funcionando esta ley de gravedad a distancias grandes, o la ley correspondiente de la relatividad general. Pero a distancias cortas, que es el tema que más me interesa a mí, pues es difícil medir esta ley de gravedad. Ya discutiremos exactamente, ya que ninguno quiso opinar de a qué distancias se ha medido la ley de gravedad. El punto principal es que sabemos que en el universo hay 4 fuerzas fundamentales, o eso creemos hasta ahora. No hemos descubierto una quinta fuerza,
que son la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear, de la que van a oír muchísimo aquí, probablemente de ambas, de la fuerte y de la débil. La fuerte es la que mantiene a los núcleos unidos, y la débil, la que tiene que ver con procesos de decaimiento beta y otros procesos muy interesantes, pero que en la física nuclear básicamente tienen que ver con el decaimiento. Entonces hay estas cuatro fuerzas. Y bueno, una segunda gran unificación de las fuerzas la realizó Maxwell en 1860, al demostrar que la electricidad y el magnetismo son en realidad formas diferentes de un mismo fenómeno. Y esto es un gran triunfo de la teoría, lo que llevó, de hecho, esta unificación a una serie de aplicaciones enormes, incluyendo el descubrimiento de las ondas electromagnéticas y su utilización. Seguramente la mayoría de ustedes traen un teléfono celular ahí que utiliza estos descubrimientos. Entonces, estas fuerzas de la naturaleza, los físicos, los distintos tipos de físicos que existen en el mundo, puede decirse que se dedican a estudiar alguna de estas fuerzas o varias de estas fuerzas en realidad. Y hemos logrado entender de qué manera se transmiten estas fuerzas. Esto es de lo que habla aquí. No voy a entrar en ningún detalle. Las teorías modernas de la física nos explican cómo se transmite, por ejemplo, la electricidad, cómo se transmite la fuerza nuclear fuerte, la débil, a través de ciertas partículas, intercambios de partículas. No me interesa demasiado hablar de eso, sino del hecho muy interesante de que en realidad, bueno, primero que la escala de predominio de estas fuerzas es muy diferente. A escalas muy grandes domina completamente la gravedad. No percibimos, en realidad, sí hay de pronto en el espacio grandes plasmas y cosas por el estilo, pero la carga tiende a estar neutralizada. La gravedad no se neutraliza y es la fuerza dominante en el universo, mientras que a nivel atómico, las moléculas, los átomos, domina desde luego la fuerza electromagnética. Las últimas en descubrirse, fueron las fuerzas nucleares, porque su escala, en donde son importantes, son muy pequeñas. 10 a la menos 13 centímetros la escala nuclear, y todavía una escala mucho menor la del decaimiento débil, de 10 a la menos 18 centímetros. Ya estas escalas son realmente difíciles de conseguir. Y bueno, ustedes van a estar concentrados en este curso, sobre todo en estas escalas de la física nuclear. Yo voy a tratar de hablarles de todas estas escalas y sobre todo de la gravedad y si esta escala en realidad puede o no extrapolarse a escalas más pequeñas en su validez. Y esa pregunta es bastante interesante. Bueno, un aspecto que quería mencionarles, porque ese sí es mi tema, es el de la simetría. La dimensionalidad del espacio podría tener una influencia en la simetría que puede tener los objetos físicos. Les recuerdo que la simetría esencialmente se define como las transformaciones que llevan a un objeto a sí mismo. ¿Sí? Una esfera, podemos rotarla, podemos reflejarla, podemos ver muchas cosas, y lo lleva a sí mismo, por eso la esfera es un cuerpo muy simétrico. En un espejo la mayoría de nosotros nos vemos razonablemente iguales. Esa es una simetría, digamos, de izquierda a derecha, que se observa en un... aquí un ejemplo muy bonito de cómo la dimensionalidad puede influir en la simetría es el de las letras B, Q, D, P. Este es de verdad un ejemplo elemental. Estas letras, si se fijan, vamos a decir que viven primero en dos dimensiones. Dos dimensiones, pues es como en el plano, ¿no? Por ejemplo, la letra B puede convertirse en la Q. ¿Cómo la convierto? Pues le doy la vuelta, ¿verdad? La roto y es la misma letra. Y la D la volteo y se vuelve la B. Sin embargo, en este plano, mientras me mantenga en este plano,
No puedo convertir, por ejemplo, la B en una D. La tengo que sacar del plano. Entonces, en 3 dimensiones, todas ellas son exactamente el mismo objeto. Simplemente lo estamos viendo en diferentes ángulos, ¿no? Sí se ve, ¿no?, que aquí, por ejemplo, la P, pues la saco del plano y la convierto en la D o en la D. Entonces, esto es una pequeña ejemplo muy sencillo de cómo podemos pensar que las dimensiones influyen en la simetría que observamos en el universo. La otra pregunta es si la simetría que observamos en el universo, en realidad, que es uno de los aspectos más importantes de la física moderna, el manejo de las simetrías en el mundo, el descubrimiento de las simetrías, es en realidad un reflejo de la existencia de dimensiones que no estamos observando. Entonces, el tema casi obsesivo de los físicos en los últimos años, los últimos siglos en realidad, es la unificación. Así como Maxwell logró demostrar que la electricidad y el magnetismo son en realidad el mismo fenómeno, y esto es algo maravilloso, simplemente observado de diferentes ángulos, los físicos han laborado fuertemente, y esa es una de sus metas principales, por lograr entender a las otras fuerzas como una misma fuerza, que es vista a distintas escalas o a distintas energías. Entonces esto se le llama unificación. Es en ese sentido que, bueno, este dibujito es muy bonito, hay 3 objetos muy diferentes aquí, que en realidad son reflejo de un mismo objeto, que es esta manzana. Entonces, en realidad, quisiéramos entender a las fuerzas nucleares, y si es posible, el electromagnetismo, y a la gravedad, como manifestaciones de una misma fuerza total, la gran unificación de las fuerzas. Y ese es uno de los sueños grandes de los físicos. Y de hecho, se ha logrado parcialmente la unificación de 3 de las 4 fuerzas, la electromagnética, la fuerte y la débil, a través de lo que llamamos el modelo estándar, en el que se ha logrado, es una hazaña teórica de primer orden que, claro, llevó a sus autores a recibir el premio Nobel. Weinberg, Salam y Lasher recibieron el premio Nobel por esta enorme, esta gran e imaginativa forma de entender cómo es que estas fuerzas son la misma fuerza en realidad. Ahora les voy a explicar qué quiere decir que son la misma fuerza y cuántos son la misma fuerza. Lo maravilloso es que ningún dato experimental contradice el modelo estándar aún, a pesar de que están haciendo un esfuerzo enorme ahora en Ginebra, haciendo experimentos a altísima energía. Solamente la masa no nula del neutrino, que es una corrección pequeña del modelo estándar, ha contradicho el modelo estándar. Ha habido algunos experimentos, estos últimos días, de hecho, las últimas semanas, ha habido aparentes avisos, anuncios de que se han encontrado nuevas partículas, pero no es así. De hecho, no se ha observado aún una de las partículas más importantes del modelo, que es la partícula de Higgs. Yo no voy a entrar en detalles en casi ninguna de estas cosas, solo quiero que vean esta visión, digamos, en el sentido de la unificación. Aquí hablo del bosón de Higgs, que es uno de los principales objetivos de los experimentos que se están haciendo ahora mismo en el LHC en Ginebra. Entonces, bueno, de todas maneras, aunque es un gran logro teórico, el modelo estándar, y que han hecho cantidades enormes de experimentos que verifican su validez, tiene algunos defectos esta teoría de la unificación. El más grande de ellos es que no incluyen a la gravedad. A pesar de que la gravedad es la primera fuerza que descubrimos, ¿verdad?, es humana, y la descubrimos cayéndonos de cabeza, dándonos un sentón. La gravedad es la que no se ha dejado tratar en el mismo contexto que las otras 3 fuerzas que eran fuerzas de norma o teorías de norma de la naturaleza. Y esto es un gran misterio. ¿Por qué no se han dejado tratar la gravedad? ¿Es esencialmente distinta? Puede ser.
puede ser que la gravedad sea esencialmente distinta a las otras tres fuerzas. Los físicos, sobre todo los físicos de altas energías, tienen la gran esperanza de observar ahora evidencias que nos lleven de alguna manera a comprobar las teorías de unificación que incluyen a la gravedad. No, como les decía, lo que quiero es que entiendan básicamente las ideas que hay detrás de esto, pero es muy importante entonces entender que la gravedad, de hecho, el tratar de unificar a la gravedad con las otras teorías, es básicamente el motor principal de la investigación de altas energías en este mundo. Cómo entender a la gravedad en ese mismo contexto. Y de eso les voy a hablar yo. Tomando el permiso de Miguel Ángel de su libro, Insoportable Gravedad, también hay una insoportable gravedad, la gravedad comparada con las otras fuerzas. Es el llamado el problema de jerarquía. Y eso lo podemos, por ejemplo, entender que es muy débil la gravedad. Cuando levantamos con un imán un pequeño clip o un fierrito del suelo y derrotamos ampliamente a la gravedad de toda la Tierra. Toda la Tierra está ejerciendo la gravedad sobre este clip y con un pequeño imán podemos ganar. Es decir, si lo medimos, si medimos la fuerza, comparamos la fuerza electromagnética, la fuerza eléctrica entre dos electrones a una distancia, digamos, de 1 centímetro, con la gravitacional que ejerce un electrón con el otro, es astronómicamente más grande, 10 a la 43, es algo que no podemos ni visualizar qué quiere decir. Entonces la gravedad es como un suspiro, es tan débil la gravedad que parece difícil que la podamos de todas maneras digamos, entender como las otras fuerzas. Las otras tres fuerzas no difieren en este tipo de órdenes de magnitud. Entonces la pregunta es ¿por qué es tanto más débil la gravedad que las otras fuerzas? Y yo les voy a hablar entonces ahora de dos constantes muy importantes para que entiendan lo que estoy tratando de decir. Voy a hablarles de dos constantes muy importantes en la física. Uno es la escala de Planck, lo que se llama la escala de Planck, que es este número aquí que tiene h barra, que habla de la mecánica cuántica, la G famosa de la ley de gravitación universal, y la C, la velocidad de la luz. Esta es una cantidad ridículamente pequeña. Esta distancia de Planck tiene un valor de 10 a los 35 metros. Y uno puede deducir de una manera muy sencilla, yo los invito a tratar de hacerlo, igualando la energía que se predice en la mecánica cuántica con la energía que se predice por la gravedad y con la relatividad, igualando estas tres escalas, encontramos que el número que aparece donde la gravedad es tan intensa como el electromagnetismo o como las otras fuerzas es precisamente esta distancia. Entonces la predicción, de acuerdo a lo que entendemos ahora de la física, es que la gravedad se vuelve tan intensa como las otras fuerzas a esta distancia. Y la deducción es muy muy sencilla y deriva de las tres teorías más fundamentales de la naturaleza, que son las que mencioné en un principio en mi charla. Hay otra escala fundamental que quisiera mencionarles, porque la voy a mencionar en la plática, que es lo que se llama la escala electrodébil, y otra constante que tiene que ver precisamente con las fuerzas nucleares débiles. Esta es mucho menos conocida que la escala Planck. Todos los físicos digamos, de altas energías y demás hablan de la escala de Planck, porque su objetivo es unificar a la gravedad con las otras tres fuerzas. La escala de Planck, en cambio, la escala electrodébil, tiene que ver con otra constante que se llama la escala de la constante Fermi. Y esta también tiene a h barra y a c, pero tiene a una constante que se llama la constante de Fermi, que está asociada, y ya ha sido medida, en decaimientos débiles, es decir, en esto, en la emisión de electrones y positrones desde núcleos, que es uno de los fenómenos asociados a la física nuclear. Esta cantidad, sin embargo, fíjense, no es 10 a la menos 34,
sino 10 a la menos 19 metros. Y es aquí, en esta escala electrodébil, donde se rompe la simetría, es decir, el electromagnetismo y las fuerzas débiles se separan a esta energía. Y ahora les voy a explicar de qué se separan y de qué energías estoy hablando. Pero es importante tener en mente que los fenómenos que ocurren, y estos sí se han medido, a estas escalas sí las podemos alcanzar en los experimentos en la Tierra. La escala de Planck requeriríamos para medir esas distancias un acelerador más grande que el tamaño del sistema planetario. Entonces, las escalas que revisamos, que estudiamos, tienen que ver con la energía que tiene ese sistema. Por ejemplo, a un átomo lo podemos estudiar con energía de electrónvolts, a un núcleo con millones de electrónvolts para poder estudiar. Para ir, esos 10 a la menos 13 centímetros, para ir a estas escalas ya necesitamos millones de electrónvolts. Entonces, para llegar a la escala, a esta escala hemos podido llegar con nuestros aceleradores, pero a las escalas, aquellas de Planck, es inclusive teóricamente imposible llegar a Planck. Vamos a tratar de ir un poco más rápido. ¿Cómo es que se pueden unificar las fuerzas? Ustedes se deben estar preguntando si son distintas y tienen una intensidad o una magnitud muy diferente, ¿cómo es posible que se unifiquen? En realidad, estas fuerzas cambian su intensidad a medida que cambia la escala en la que estamos. Eso ya lo sabemos, ¿no? Tenemos el 1 entre R cuadrada, o lo que sea, de la fuerza eléctrica entre dos cargas, pero no me refiero a eso. Me refiero a que la intensidad misma deja de ser, por ejemplo, simplemente el producto de las cargas en una atracción eléctrica. De hecho, lo que pasa es que en realidad, cuando vamos a energías más grandes, ya no podemos pensar solo en dos cargas que están cerca. Cuando las acercamos más, estas cargas viven en un océano de cargas, ¿sí? Lo que se llama el océano de Dirac. Y esto no es una teoría, esto lo observamos todos los días. Se crean cargas positivas y negativas que rodean a la carga y hacen que esta carga se vea, de hecho, más grande de lo que es. ¿Okay? Cuando estamos lejos, está rodeado, está pantallada la carga de un electrón. Cuando la vemos más cerca, empieza a aumentar esa carga del electrón. Y por tanto, las cargas electromagnéticas la fuerza electromagnética empieza a ser más grande a escalas muy pequeñas. Empieza a ser tan grande que se unifica con las otras cargas, con la carga nuclear, por cierto, disminuye a distancias más pequeñas por un fenómeno alternativo. Entonces, este vacío no existe. El vacío, cuando imaginamos los físicos que podemos pensar en dos cargas que se atraen, no existe ese vacío. Hay un mar de partículas, este vacío es granuloso, y estas partículas virtuales, entonces, influyen en el acoplamiento electromagnético. Esto está bien estudiado, entendido y manejado. Por otro lado, y es lo que les quería mencionar, en las fuerzas nucleares, y hablo de quark y antiquark, la intensidad cambia, pero se hace menor, debido a que en vez de que haya transmisores como los fotones que no tienen carga, aquí se tienen cargas nucleares que se llaman color. No importa demasiado. Lo que les quiero decir es que cuando estamos a distancias muy cortas, las fuerzas nucleares se hacen más débiles, mientras que la fuerza electromagnética se hace más intensa, y eso permite que finalmente estas cargas puedan unificarse, estas fuerzas puedan unificarse. Esto lo vemos en distintos sistemas que son analógicos a esto. Y la pregunta es la siguiente: tanto en las fuerzas nucleares como en la fuerza electromagnética, sabemos entonces que hay un mar de partículas que cambian su comportamiento, el océano de partículas. También eso suena como una locura, pero esa la podemos ver, lo podemos crear. De repente vemos un rayo cósmico que llega al vacío
y saltan de ahí partículas. Aquí hay personas que estudian esos rayos cósmicos y se crean partículas que precisamente salen de este mar virtual de partículas. Ya esto es bastante, para ustedes seguramente bastante raro, pero yo voy a hablar de cosas mucho más raras en un momento, así es que esto tómenlo como un hecho. ¿Qué pasa con la gravedad? Estas otras fuerzas tienen estos mares de partículas que influyen. ¿Qué pasa con la gravedad? ¿Hay este mar de partículas asociado con la gravedad o no? Y la respuesta, que es lo que a mí me llamó mucho la atención, es que podría ser que a distancias pequeñitas el propio espacio tenga más dimensión. Burbujas, vamos a pensar, un espacio lleno de burbujas con dimensiones mayores que las 3 dimensiones espaciales y una temporal que observamos. ¿De qué nos serviría que hubiera, en este caso, burbujas n-dimensionales? Bueno, nos serviría para pensar que la fuerza de gravedad, cuando está en este espacio de más dimensiones, cambia su intensidad. En un momento voy a argumentar con ustedes que la forma 1 entre r cuadrado, que conocemos desde la secundaria, depende del hecho de que estamos en un espacio en 3 dimensiones. Y que si hubiera más dimensiones, sí. Una pequeña pregunta, es que no logro entender a qué se refiere con ese espuma de artesanal. Sí, bueno, antes estaba yo hablando de las otras fuerzas que viven en un espacio espumoso, ¿verdad? Porque no es que nos imaginamos el vacío como algo que no tiene nada, pero ese vacío no existe. Cuando hay interacciones de partículas de tipo electromagnético o fuerte nuclear, débil nuclear, al haber energía presente, surge un mar de partículas. Entonces, ese vacío no existe. La pregunta es si en el caso de las dimensiones, del espacio mismo, podemos pensar que también existe un mar. ¿Y ese mar de qué estaría constituido? No hay partículas asociadas que podamos ver en la gravedad. Es muy débil, por un lado. ¿Por qué es tan débil? Y aquí lo que estamos pensando es que ese mar en realidad proviene del hecho de que hay dimensiones adicionales que no vemos, y que en un momento voy a tratar de hacerles al menos imaginables, que alteran la intensidad de la fuerza. Así como el mar de partículas en las otras fuerzas, en las otras 3 fuerzas, alteran la intensidad de la fuerza. Aquí también, y a lo que voy es que entonces la gravedad podría ser mucho más intensa y unirse con las otras fuerzas. Si no, no hay manera de unificarla. Ya vieron que las otras 3 se unifican porque se debilita una y se hace más fuerte la otra, debido a sus características. Todavía no les digo nada raro, espérense. Entonces la pregunta es, la constante de acoplamiento, eso es la G de la ley de Newton, ¿cambia también con la distancia? Eso es lo que cambia en el caso de la fuerza electromagnética, lo que cambia con la distancia precisamente, o en el caso nuclear, el acoplamiento nuclear, etc. Entonces, preguntémonos eso y cómo sería posible. Hay distintas teorías que tratan de explicar cómo unificar el espacio, las fuerzas gravitatorias con las otras fuerzas. Solo las menciono de pasada, son el tema de investigación considerado de punta para los físicos teóricos, la teoría de los strings, ¿sí? Que las partículas no son puntuales, sino son cuerditas abiertas o cerradas. La supersimetría y muchas otras teorías, pero en particular la famosa teoría de las supercuerdas, que todos ustedes siendo físicos han oído hablar de ellas. En las teorías supercuerdas, por razones matemáticas, uno puede incorporar a la gravedad, pero con un ligero problema, que uno no puede incorporar la gravedad en las dimensiones que observamos, sino que el espacio tiene 10 o 11 dimensiones. Entonces la gente va a decir, mira, qué triste para ti, pues, tíralo a la basura, porque nomás hay cuatro. Pero la gente de supercuerdas cree
que hay maneras de entender estas demás dimensiones, que estas dimensiones no están abiertas como las que vemos aquí, sino enrolladas sobre sí mismas, y de hecho a la escala de Planck, que es esta escala inobservable, entonces tienen un seguro de vida, porque nadie los va a observar, entonces no van a saber si es cierto. De hecho, Blashaw, uno de los creadores del modelo estándar, dice que es la primera teoría física que parece terminar con la necesidad de experimentos. Eso es una crítica muy fuerte a ellos. Y lo que yo les voy a hablar en realidad, si no me corren antes, es de una teoría novedosa para tratar de incluir la gravedad y que tiene que ver con el hecho de que algunas de estas dimensiones no tienen que ser de la dimensión de Planck, sino de una dimensión realmente medible para nosotros. Estas dimensiones cerradas sobre sí mismas. Y para ello, bueno, nos basamos, mis colegas y yo, en analizar esto, en términos de este tipo de ideas que vienen de la teoría de supercuerdas, pero que no utilizamos para nada. Yo los argumentos que voy a usar de aquí en adelante son argumentos que puede entender un estudiante de preparatoria, no se sientan presionados, pero voy a usar solamente argumentos de ese tipo. La idea entonces es que existen dimensiones adicionales, que estas dimensiones adicionales hacen que cambie la fuerza de gravedad en esos espacios de dimensión mayor. Primero voy a argumentar por qué cambia la gravedad en un espacio de dimensiones más grande. Eso lo vamos a poder entender muy fácilmente. Y luego voy a usar esa idea junto con una idea muy simple para tratar de deducir de qué intensidad sería la gravedad en esta nueva dimensionalidad. ¿Okay? Aquí está esto de que se pueden unificar las fuerzas, y si la gravedad también cambiara de intensidad, podríamos entonces unificarlo a las otras fuerzas. El punto básico es que esta precisamente como la gravedad tiene que ver con el espacio en sí mismo, como demostró Einstein. Einstein demostró que la gravedad no es otra cosa que la deformación del espacio. Entonces, solo la gravedad se vería afectada por estas dimensiones adicionales. ¿Okay? Las fuerzas electromagnéticas van a seguir funcionando exactamente igual, no entran a estas dimensiones, vamos a pensar así. La actividad en este tema, yo cuando escribí esto fue hace como 3 o 4 años, ahorita ya la actividad asociada a investigar esta idea sobrepasa 2.500, 3.000 artículos de investigación. ¿Okay? Entonces no es algo totalmente ignorado. Ahora los teóricos tienden a pescarse de cualquier hilito, ¿no? Pero aquí quiero decirles que hay un interés muy nuevo y muy actual en este tema. Ahora, ¿cómo puede ser que no veamos la gravedad de estas dimensiones compactificadas? Entonces voy a decirles qué es compactificar una dimensión. Voy a agarrar un plano bidimensional. Podríamos pensar, por ejemplo, en este libro que se llama Flatland, donde vivían señores de 2 dimensiones y cuerpos de 2 dimensiones. Hay algunos problemas técnicos bastante fuertes. Es una novela muy famosa, el mundo plano. Y hacerlo un tubo. ¿Okay? Yo doblo, eso es como agarrar un cartón, doblarlo, y hacer que esta dimensión sea pequeñita. Entonces, para todo fin práctico, cuando lo vemos de lejos, parece tener una sola dimensión, ¿verdad? Esta dimensión. Porque imaginemos que esto puede medir kilómetros y en cambio esto tiene una dimensión atómica. Pues no lo vemos, es como un pelo, ¿no? Un pelo para nosotros es unidimensional. Si lo vemos muy cerquita, ¿no? Entonces, imagínense que hay una carga en ese plano. La carga, una masa en este caso, que atrae a otras masas alrededor. Ponemos sus líneas de fuerza, como se hacía antiguamente, y vemos que las líneas de fuerza en el plano se esparcen en 2 dimensiones. Aquí se esparcen en 2 dimensiones, pero luego cuando nos alejamos un poquito, todas las líneas de fuerza son horizontales. Entonces, lejos
veremos que la gravedad tiene una dimensión, refleja que solo existe una dimensión. Y solo cuando nos acercamos a ella, a una dimensión comparable a esta contraamplificación, veremos que la dimensión es 2 enorme. Bueno, esto ahora lo tenemos que imaginar en más dimensiones, cosa no fácil. Pero es lo mismo, es la misma idea. Esta es la idea central de toda esta plática. ¿Okay? Que podemos doblar el espacio de esta manera, está doblado de esta manera en otras dimensiones, a dimensiones muy pequeñitas, que no lo podemos observar porque la gravedad es muy débil y que